Muy bien, queridos estudiantes, buenos días. Buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy funciones trascendentes. Estamos en cálculo y estamos repasando rápidamente todas las funciones. Ya vimos muchas de estas funciones, las primeras que vimos fueron funciones algebraicas. Y hay diferentes tipos de funciones algebraicas, entonces está la función polinómica, está la función racional, es decir, hay un polinomio en el numerador y en el denominador, está la función radical, y ahora vamos a trabajar un poco de las funciones trascendentes. Las funciones trascendentes básicamente son aquellas que no son algebraicas. ¿Cuáles hay? Está la función exponencial, está la función logarítmica y están las funciones trigonométricas. Entonces, por favor, escriba eso. Está la función exponencial, está la función logarítmica, y está la función trigonométrica. Muy bien, en cuanto a la función exponencial, una función es exponencial si la variable se encuentra en el exponente. Nosotros hemos trabajado muchas veces la variable en la base, por ejemplo, x al cuadrado, x al cubo, pero en esta ocasión la variable va a ir en el exponente. Entonces tenemos dos clases de funciones exponenciales. Está la función exponencial normal, que es f de x igual a una base que es un número real, a puede ser cualquier número real, y el exponente es la variable. A es la constante y el exponente es la variable. Y también tenemos la función exponencial natural, que es f de x igual a e a la x, donde e es el número de Euler, es decir, e es una constante. Ya no es cualquier número real, sino que específicamente es e, el número de Euler. En la función logarítmica, entonces trabajamos también dos clases de funciones. La función logaritmo, f de x igual al logaritmo en base a de un número, pues cualquiera b, en este caso sería logaritmo en base a de x, esa sería la función. Y tenemos la función logaritmo natural, que es f de x igual al logaritmo natural de x. Entonces, una cosa es logaritmo y otra cosa es logaritmo natural. Ya vamos a ver más adelante cómo es todo esto. Y bueno, las funciones trigonométricas que ustedes ya las conocen, están las funciones seno, coseno, tangente y sus inversas. Entonces aquí tenemos la función seno, la función coseno, la función tangente. Bueno, estas son más familiares para ustedes porque ya en grado décimo se trabajó, pero vamos a estar desarrollando más que todo, vamos a trabajar más que todo las funciones logaritmo y exponencial. Muy bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bien, continuando entonces, lo importante de la función, vamos a empezar por la función exponencial. Entonces escríbalo como subtítulo, función exponencial. Y vamos a trabajar este tipo de función. Muy bien, entonces en la función exponencial f de x igual a la x, a pertenece a los números reales, pero hay un detalle importante con esta a. La a es la base, es un número cualquiera, pero ¿qué ocurre si el exponente, si la base es negativa? Si la base es negativa, la función empieza a saltar. Me explico. Vamos a suponer que a vale menos 2. Si x vale 0, ¿cuánto vale la función? Menos 2 a la 0, 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Ahora, ¿qué ocurre si el exponente ahora vale 1? Menos 2 a la 1, menos 2, ¿verdad? Porque da el mismo valor. Y si x vale 2, menos 2 a la 2 da 4. Fíjese que cuando valía 0 dio 1.
Cuando valía 1 dio menos 2. Cuando valía 2 dio 4. Entonces esta función va a ser una función que salta de un lugar a otro. Empieza aquí y baja y luego sube y baja y sube y cada vez se va haciendo más grande. Y esta no es la idea de una función exponencial. Así que por ello tenemos que acotar el valor que puede tomar A únicamente a los reales positivos. Entonces, si solamente A puede tomar valores reales positivos, entonces tendríamos que analizar qué ocurre si A es mayor que 0, mayor que 1, y qué ocurre si A se encuentra entre 0 y 1. Entonces vamos a analizar esas dos situaciones detenidamente. Como ya estamos un poquitico más desenvueltos en el tema de las funciones, tendríamos que hablar del dominio y el rango de la función. Entonces, ¿qué ocurre si A está entre 0 y 1? ¿Qué clase de números son los que están entre 0 y 1? Pues sí, todos los reales, pero ¿cómo son los números entre 0 y 1? Fíjense que no hay números enteros entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1 solamente habrían decimales, claro, infinita cantidad de decimales, pero no vamos a trabajar decimales, vamos a trabajar fraccionarios. Y vamos a tomar algún ejemplo. Hagamos un ejemplo de una situación. Por ejemplo, si A es igual a 1/2, ¿1/2 está entre 0 y 1? Sí, ¿no? Porque 1/2 es 0,5. Y vamos a darle valores a X, entonces tabulemos X y Y. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Recuerden, estamos trabajando esta ecuación. 1/2 a la 0, ¿cuánto? 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Si X vale 1, 1/2. Si X vale 2, 1/4. Y así sucesivamente, si X vale 3 me dará 1/9. Es decir, esto se está haciendo cada vez más pequeño. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Más pequeño, ¿sí? Pero, pues, 1/2 por 1/2... sería que 1/8, ¿no? 2 al cubo, 1/8, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre si le damos valores negativos a X? Entonces hagamos otra pequeña tabla aquí, X, Y, y démosle valor -1 a X. ¿Cuánto daría? Recuerde que cuando usted le da un valor negativo a esto, es como si tuviéramos, vamos a hacerlo acá, f de -1, porque le voy a dar a X el valor -1. Es igual a 1/2 elevado a la X, o sea, a la -1. ¿Cómo hago para que ese menos se vuelva más? Que quede +1. Se invierte, muy bien. Entonces queda que f de -1 será igual al revés, ¿no? 2 sobre 1 a la 1, es decir, 2, ¿no? Entonces fíjese que ahora da 2. Y si X vale -2, 4, positivo, muy bien. Y si X vale -3, 8. Entonces, en el lado negativo del plano cartesiano se vuelve muy grande y en el lado positivo del plano cartesiano se vuelve muy pequeño. ¿Cuál es la gráfica? Vamos a hacer la gráfica acá. Entonces tengo mi plano X y Y. Fíjate que cuando X vale 0, Y vale 1, o sea, el punto de corte es 0,1. Acá está el número 1. Cuando vale negativo, -1 dio 2. Y cuando le pusimos -2 dio 4. Y cuando le pusimos -3, más arriba. Y cuando le pusimos valores positivos, entonces con 1 vale 1/2, o sea, la mitad. Con 2 vale 1/4, o sea, la mitad de la mitad. Y con 3 dio 1/8, o sea, la mitad de la mitad de la mitad. Entonces fíjese que nuestra gráfica está haciendo esta curva así. Pegándose mucho al eje X sin tocarlo, pero por este lado sube hacia infinito. ¿De acuerdo? Por favor, escriba eso y tome nota, incluso haga la gráfica, por favor. Bueno, continuamos. Aquí hay varias cosas que trabajar que son importantes. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio, recuerden,
son todos los valores que puede tomar la variable independiente x. Entonces, el dominio son todos los reales. Fíjese que puedo tomar los negativos y los positivos. En este caso en particular, cuando la base es un número entre 0 y 1, los números negativos se van a volver muy grandes. Y en el caso de los positivos, cuando x es positivo, se van a volver muy pequeños. Pero con una característica importante, la gráfica nunca va a tocar al eje x. Cuando una gráfica o una función no toca una línea o un valor, eso se llama ¿cómo? Se llama una asíntota. Y en este caso tenemos una asíntota horizontal en el eje x. Entonces ya tenemos que el dominio son todos los reales. El rango, fíjese que el rango son todos los valores que puede tomar nuestra variable dependiente y. No hay gráfica de x hacia abajo, solamente hay gráfica de x hacia arriba. Por lo tanto, el rango, ¿cuál será? Todos los reales positivos, pero sin incluir el 0. O sea, podríamos escribir que es de 0 hacia infinito, pero con 0 abierto, porque no incluye el 0. Acabamos de decir que en el 0 hay una asíntota horizontal. También vemos, siempre que se analice la gráfica, se va a analizar de izquierda a derecha y notamos que la gráfica de izquierda a derecha decrece. Por lo tanto, es una función decreciente. Y pasa por dos puntos importantes. Pasa por el punto 0,1 y pasa por el punto 1,a. Sin importar cuál sea el valor de a, cuando x vaya a 1, llévale a. Importante esos dos puntos, por favor, ténganlo muy presente. Todas esas características deben estar ahí. Pasa por dos puntos importantes. Cuando x vale 0, pasa por el punto 1, o sea, por la coordenada 0,1. Y cuando x vaya a 1, pasará por la coordenada a. Si la base se llama a, cualquiera que sea el valor, cuando x vaya a 1, la función pasará por a. Ahora vamos a analizar qué ocurre cuando a es superior a 1. Vamos a hacer ese análisis ahí rápido. Vamos a mirar algunos ejemplos de gráficas de funciones exponenciales que tienen valores fraccionarios. Entonces, fíjese ahí en la gráfica, que no hay gráfica por debajo del eje x. Es decir, el rango va de 0 hacia infinito sin incluir el 0. Ahora también quiero que note que a en cada una de esas gráficas tiene como valor un número fraccionario. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta. Entonces tenemos un medio, que es la que hicimos allí, un medio que sería el azul, luego viene un tercio, un quinto y 2 tercios. A medida que el número fraccionario cambia, pues también lo hace la función, pero note que no hay gráfica por acá y todas cortan en 1. ¿Cómo hago para saber cuál es cuál? Cuando vaya 1, aquí entonces, por ejemplo, cuando vaya 1, y vale 0.5, o sea que esta negra en realidad es un medio. ¿Cuánto es un tercio? Es la tercera parte de ahí. Entonces cuando x vaya 1, y valdrá la tercera parte, o sea que un tercio vendría siendo aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí me van a entender? Porque siempre que x valga 1, pues va a dar el mismo valor. Entonces para un quinto será esta, que es dividir la unidad entera en 5 partes, y 2 tercios, que es coger las 2 terceras partes, ¿no? Si este es un tercio, este es 2 tercios, ¿de acuerdo? Entonces esta es la gráfica más o menos siempre bosquejada de la misma forma. Cuando usted vea una gráfica así, sabe que es una función exponencial cuya base está entre 0 y 1. Ahora hagamos un análisis de qué ocurre con la función cuando x es superior a 1. Vamos a regresar al tablero. Muy bien, entonces ya hicimos el análisis cuando a está entre 0 y 1, ahora hagamos un análisis cuando a es superior a 1.
Muy bien, vamos a escribir una ecuación de prueba, una función de prueba. Entonces vamos a escribir la función. Este es el otro ejemplo, llamémoslo ejemplo número 2. Si A es igual a 2. 2 es un número superior a 1, vamos bien, ¿verdad? 2 es un número superior a 1. ¿Qué ocurrirá si A vale 1? Ya analizamos qué ocurre entre 0 y 1 y vamos a analizar qué ocurre si es superior a 1. Pero ¿qué pasa si A es exactamente 1? ¿Cuánto es 1 a la 0? ¿Y 1 a la 1? ¿Y 1 a la 2? ¿Y 1 a la 3? ¿Y 1 a la menos 1? 1 a la menos 1, pues toca invertirlo, ¿no? Entonces quedaría abajo 1 sobre 1 a la 1. Pero 1 a la 1 sigue siendo 1. Y 1 sobre 1 es 1. ¿Y qué ocurre si es 1 a la menos 2? 1 también, correcto. ¿Y 1 a la menos 3? Pues 1. Es decir, A no puede valer 1. A es superior a 1 o entre 0 y 1. Ya vimos que A no puede ser negativo porque se vuelve una función oscilante. Pero si A vale 1 tampoco tiene sentido porque sería una línea recta horizontal, una función constante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no puede ser A igual a 1. Entonces vamos a analizar cuando A es superior a 1, en este caso 2. Y démosle valores a X como hicimos ahorita. Entonces, ¿qué ocurre si X vale 0? ¿Y vale? Estamos analizando la función 2 a la X. ¿Qué ocurre si X vale 0? 2 a la 0. 1. ¿Qué ocurre si X vale 1? 2, porque es 2 a la 1. 2. ¿Qué ocurre si X vale 2? 2 a la 2, o sea 4. ¿Y si X vale 3? 8. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre si X vale menos 1? Entonces sería 2 a la menos 1. ¿Cuánto da eso? 1 cuadrado. No. Digo, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Recuerde que para volverlo positivo lo bajo al denominador. Entonces queda 1 sobre 2. ¿Y qué ocurre si X vale menos 2? 1 sobre 4. Muy bien. ¿Y menos 3? 1 sobre 8. Entonces, a la hora de graficar, vamos a graficar aquí. Si nosotros queremos graficar esta función exponencial cuando la base es superior a 1, entonces hacemos un plano cartesiano, nuestro eje X y nuestro eje Y, y escribimos los puntos. Cuando X vale 0, Y vale 1. Ya sabemos que las funciones exponenciales siempre pasan por 1. Cortan a Y en 1. Cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando X vale 2, Y vale 4. Y cuando X vale 3, Y vale 8. Ahí subimos. Ahora, cuando X vale menos 1, vale un medio. Cuando X vale menos 2, vale un cuarto. Y cuando X vale menos 3, vale un octavo. Entonces fíjense que ahora la función es al revés. Claro, nunca va a tocar al eje X, ¿no? De nuevo, X es una asíntota. Tienen que tener en claro esos datos. ¿Cuál es el dominio de esta función? De nuevo son todos los reales. ¿Cuál es el rango? Otra vez los reales positivos, no incluye el 0. El 0 es una asíntota horizontal, es una asíntota horizontal. El punto, la función pasa por 0,1 y pasa por 1,a, lo mismo, ¿de acuerdo? Pero ahora la función ya no es decreciente, sino que es creciente. ¿Vamos bien? Por favor, escriba ese ejemplo. Haga la gráfica y escriba las características de la función. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar algunas gráficas de cómo se ve una función exponencial cuando la base ya no es el número
un número fraccionario, es decir, un número entre 0 y 1, sino cuando la gráfica es un número superior a 1. Entonces ahí podemos ver varias gráficas y su comportamiento. Fíjese que ninguna gráfica tiene valores, tiene imagen por debajo del eje X. Eso quiere decir que el rango sigue siendo positivo. El rango sigue siendo los reales positivos. Estamos analizando funciones donde la base es un número superior a 1. 2 es un número superior a 1, esa es la gráfica que tenemos allá. ¿Cuál de esas gráficas es 2? La azul, la roja, la negra o la naranja. Entonces uno analiza eso mirando en el 1. Cuando el exponente sea 1, llévale 2. Entonces subo por 1 y miro dónde da 2. Es decir que la negra es, correcto, la negra es la que es 2. Ahora cuando es 3, entonces ¿cuál será? Será la roja, ¿verdad? Y cuando es 5, será la azul. 3 medios, profe, una pregunta. Se supone que estamos analizando situaciones en las que sea superior a 1. ¿Y por qué aparece un fraccionario? 3 medios es superior a 1. Sí. Es 1.5. Por lo tanto, podemos seguir tomando fraccionarios, pero cuyo resultado sea superior a 1. En este caso, fracciones impropias, donde el numerador es más grande que el denominador. Este 3 medios, bueno, pues cuando vale 1 me da 1.5, o sea que es la función naranja. Y ese es el comportamiento. Todas tienen asíntota en el eje X, no van a tocar a eje X nunca. Todas pasan por 1, todas son funciones crecientes, ¿verdad? Y que pasan por 0,1 y por 1,a en este caso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien, esta es una familia de funciones exponenciales. Ahora vamos a hablar sobre qué pasa con una función exponencial natural, es decir, cuando la base vale e. Entonces vaya escribiendo eso allí en su cuaderno, por favor. ¿Qué ocurre si a vale e? Muy bien, ¿qué es E? E es el número de Euler, y el número de Euler pues es una constante. ¿Cuánto vale Euler? Según las calculadoras, Euler vale 2.718281, es un número irracional, Euler, y se representa con la letra E. Pero tengo una pregunta: si el número Euler es 2, quiere decir que es superior a 1, por lo tanto el comportamiento va a ser igual a estos que vemos allá, o a estos que vemos aquí en la gráfica. El comportamiento va a ser el mismo, así. Simplemente que cuando x vaya a 1 va a pasar por Euler, que es 2,71. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ese sería el comportamiento de Euler. Ahora, ¿cómo se escribe esa función? Esa función es f de x igual a e a la x. Hay muchas situaciones en la cotidianidad que se representan o que se resuelven utilizando funciones exponenciales. Por ejemplo, el crecimiento de una población de bacterias, ese es el ejemplo típico. La producción de células también, porque por ejemplo en el caso de un bebé, cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide, a las 24 horas comienza la división. Veíamos en el video, ¿se acuerda el video que vimos esta mañana? En ese video estábamos viendo que a las 24 horas un óvulo se hace su primera división. Tengo 2 celulitas y empezó así, pero en la siguiente división cada una de estas 2 se divide en 2 y luego esas 4 se dividen cada una en 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el crecimiento? Primero es 1, luego son 2, pero después ya son 4, y después estas 4 se duplican, entonces se vuelven 8, y después estas 8 se duplican y se vuelven 16, y esas 16 se duplican y se vuelven 32, y así van creciendo. Es una función exponencial donde la base es 2. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? Ya van 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8.
2 a la 4, 16. Nota que se va duplicando. Ese es un crecimiento en forma exponencial. Muy bien. Dicho todo esto con respecto a la parte exponencial, entonces vamos a resolver un ejemplo. Y allí dice, ejemplo, el porcentaje P de personas que contraen una enfermedad depende del número T de días que estén en una zona donde se ha presentado la enfermedad. La función que describe este comportamiento es. Entonces vamos a escribir esa función y vamos a trabajar con ella a ver qué es lo que ocurre. Entonces, la función que caracteriza la cantidad de personas que se enferman es P igual a 50 menos 100 e a la menos 0,3t. Es una función mucho más elaborada que simplemente una función e a la x. Vamos bien, ¿cierto? Fíjese que el exponente de e es negativo. Por lo tanto, habría que volverlo o bajarlo. ¿Qué es T? T es el número de días que pasan a medida que la enfermedad surge. Si T vale 1, un día. Si T vale 2, 2 días. Allá dice que T es el número de días. ¿Existe la posibilidad de que T sea negativo? Bueno, no. Porque se supone que si la enfermedad empezó hoy, no hay posibilidad de que analicemos qué había pasado ayer. Pues ayer no había enfermedad. Entonces T siempre se analiza de 0 en adelante. ¿Estoy siendo claro? Muy bien. Como T es positivo, 1, 2, 3, este decimal multiplicado por T va a ir en crecimiento. Como esto es negativo, el exponente es negativo, esta se invierte. ¿Qué ocurre con una función que se invierte? O sea, ya no es creciente, o si es creciente, ¿qué ocurre? ¿Qué creen que ocurre ahí? Es más, démosle un valor. ¿Qué pasa si T vale? Démosle valores. X y T. X y T, no, X y Y. T, X es T, entonces T y P. ¿De acuerdo? T es la variable independiente, yo le doy valores, y P es la cantidad de personas que se contagian dependiendo de la cantidad de días. Luego P es la variable dependiente. ¿Qué ocurre si T vale 1? Bueno, es más, ¿qué ocurre si T vale 0? 1, pero aquí 0.3 por 0 da 0. E a la 0 es 1. 100 por 1, ¿perdón? 100 por 1, 100. Y 50 menos 100 menos 50. ¿Qué ocurre si T vale 1? O sea, en el primer día. Menos 0,3 por 1, menos 0,3. En su calculadora, por favor, haga E a la menos 0,3. Sí, señor, 0.74 por menos 100. E a la menos 0,3. ¿Cuánto dio? Cuando lo multiplica por menos 100, ¿cuánto da? Y ahora 50 más eso, menos 24. Entonces, fíjese que la cantidad de personas en negativo va disminuyendo, menos 24. ¿Qué ocurre si E vale 2? Entonces sería 0.3 negativo por 2. Menos 0.6. E a la menos 0.6. ¿Cuánto dio? Lo vi ahí la E a la menos 0.6, ¿cuánto da? No.
0,548, o sea 0,55. Eso lo multiplicamos por menos 100. Entonces da menos 54 y le sumamos 50. Ahora dio menos 5. Menos 4.88, aproximadamente menos 5. Fíjese que este número negativo de personas, ¿qué están indicando ese número negativo de personas? Ese número negativo de personas, diría uno, pues si esto es la cantidad de personas que se enferman, menos 50 quiere decir que no hay ninguna persona enferma. Negativo. Y con el menos 24 y el menos 5, ahora ¿qué ocurre cuando vale 3? 0.3 negativo por 3, eso da 0.9 negativo. ¿Y cuánto da e a la menos 0.9? 0.40, muy bien, por 100, negativo. Menos 40.6. Ustedes saben que tienen que traer su calculadora para esto. ¿Listo? Menos 40.6. Y si le sumamos 50, fíjese que aquí ya empiezan a aparecer personas enfermas. Aquí tenemos aproximadamente 9 personas enfermas. Con 4. E a la menos 1.2. ¿0, qué? 30, muy bien, por 100. Da 30, ¿no? Y ahora sería 50 menos 30, eso nos da 20 personas enfermas. Fíjese que ya se empiezan a ver personas enfermas al cuarto día y ya es una cantidad considerable. En el quinto día el problema nos dice que hay 28 personas enfermas aproximadamente y así sucesivamente. Entonces ahí dice que es un porcentaje. Señor. Dice que es un porcentaje de personas. Sí, ¿por qué? ¿Es por el 100 que aparece allá? Sí, ¿no? Entonces en país como tal que O sea que si lo analizamos porcentualmente, pues allá arriba dice, ¿no? El porcentaje P de personas, o sea que el resultado que nos está dando es en por ciento. Entonces habría que analizarlo desde acá. El 9%, el 20%, el 28% aproximadamente. ¿Cómo sería esa gráfica? Pues tenemos un plano cartesiano. Tengo en el eje X el tiempo y en el eje Y el porcentaje de personas que se enferman. Si X vale 0, fíjese que pasa por menos 50. Supongamos que estamos por acá, menos 50. Cuando el tiempo es un día, menos 24, que es aproximadamente la mitad. Aquí. Cuando el tiempo son 2 días, bajo al 5, al menos 5%, que será la quinta parte, muy pegado al eje X. Y cuando X vale 3 días, ya superamos esa cantidad y pasamos a la parte positiva. Ahora estamos en 9%. Y cuando X vale 4 días, 20%. Y cuando X vale 5 días, estamos hablando ya de 28%. Muy bien, hace algo más o menos por este estilo. ¿Por qué ocurre esa gráfica si esa gráfica no la habíamos visto antes? Antes habíamos visto que era de arriba hacia abajo,
o creciente o decreciente, pero siempre con el rango superior. ¿Por qué ocurrirá esto? Porque tenemos un exponente negativo. En ninguno de los casos habíamos visto un exponente que fuera negativo en su totalidad. Esta es una situación en la que el exponente es negativo. Por favor, tomen nota del ejemplo y hagan la gráfica. Muy bien, vamos a retomar ahora viendo algunas gráficas de funciones que me interesa que miremos para analizarlas. Vamos a utilizar GeoGebra para este fin. Vamos a mirar a ver qué ocurre con algunas funciones. En particular, vamos a graficar rápidamente ahí 2 a la x. 2 a la x es esta de acá. Fíjese que pasa por 0,1 y pasa por 1,2. ¿Qué ocurre si fuera 2 a la menos x? Entonces cambia de lado. ¿Por qué? Porque 2 a la menos x es lo mismo que si fuera 1 sobre 2 a la x. ¿Se acuerda que lo volvimos positivo? Para volver el exponente positivo, 2 a la menos x, si lo vuelvo positivo se invierte y quedaría 1 sobre 2 a la x. Eso es lo mismo que si fuera 1 medio a la x, por eso se ve de esta manera. ¿Qué ocurre si la base fuera negativa? ¿Se acuerda que habíamos dicho que si la base fuera negativa lo que ocurriría es que empieza a ser oscilante? Pero eso es solamente cuando yo incluyo el signo dentro de un paréntesis. Ya le voy a mostrar cómo es ese tema. Pero si yo no coloco ese signo dentro del paréntesis, sino por fuera, es decir, menos 2 a la x, lo que ocurre es que la función cambia y se vuelve decreciente. ¿Cuál sería el dominio de esta función de color azul? Quitemos estas para que no haya confusión. ¿Cuál sería el dominio de esta función azul? Siguen siendo todos los reales, desde menos infinito que está aquí hasta infinito que seguirá creciendo hacia allá. ¿Y cuál es el rango? Los reales negativos. Los reales negativos, sin incluir el cero, porque el cero es una asíntota. Pero esa es la razón por la que ocurre esto. Ahora, con el número Euler, ahí está, pasa por 0,1 y por 1,e. Recordemos que Euler es más o menos 2,71, por eso pasa por aquí. Y si pongo negativo Euler, ahí está, menos e a la menos x, fíjese, menos e a la menos x. Es esa función morada. Pero quería ponerla en particular porque el ejemplo que acabamos de resolver me da una función muy parecida. Fíjese allá, la función era 50 menos 100 multiplicado por e elevado a la menos 0,3x, ¿no? Menos 0.3x. Fíjese que se ve grandísima ahí precisamente porque lo que está ocurriendo es que la curva es demasiado grande. Mírenla ahí, vamos a tratar de hacerla pequeña. Fíjese la curva como da, ahí está. ¿Dónde coge asíntota? La asíntota la coge cerca al valor 50. A medida que va creciendo, la asíntota la coge cerca al valor 50 y pasa aquí por este valor cuando y vale 0, ¿no? Pasa aquí por este valor y corta la función abajo en menos 60, bueno, más o menos en menos 60. ¿En cuánto decíamos que cortaba? Cuando y vale 0, en menos 50 corta, acá, en menos 50. Pero fíjese que esa es la razón de ser de esto, es porque Euler es negativo, la base es negativa y es menos x. Pero antes de que terminemos entonces esta clase, quiero mostrarle algo que me parece importante. Espérenme, pienso cómo lo muestro.
y es que cuando yo a GeoGebra le pido que incluyamos el signo negativo dentro de la función, me saca un error, que era lo que hablábamos al principio. Muy bien, entonces, cuando yo quiero hacer la gráfica de una función y coloco dentro del paréntesis -2 y por fuera del paréntesis lo elevo a un valor X y le doy Enter, ¿qué ocurre ahí con la gráfica? -2 a la X, ¿dónde está esa gráfica? No sé, esta. No se ve, ¿no? Y no se ve porque sencillamente no la grafica. Es una función oscilante y esa función, así como está, no tiene una gráfica. Cuando es positiva, en este caso, por ejemplo, en el de arriba, 2 a la X, pues evidentemente la función se ve allí sin problema. De hecho, la podemos acercar más para que se vea más. Pero cuando yo coloco el signo menos por dentro con la función, decíamos al principio, -2 a la 0 da 1, pero -2 a la 1 es -2. -2 a la 2 da 4 positivo, entonces estaba abajo y saltó arriba. A la 3 daría -8, vuelve abajo, y así sucesivamente, no me da una gráfica. ¿Qué es diferente? ¿Dime? Es oscilante, empieza a oscilar de esta manera y se vuelve cada vez más grande. En cambio, cuando pongo el signo menos por fuera, como en el caso de -2 a la X, simplemente la función se invierte, ¿no? Se vuelve decreciente y el rango es hacia abajo, aun cuando el dominio es todos los números positivos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy.